Entonces, nuestra empresa, como decía, tiene 17 años en el mercado. Nuestro core de negocio es el data center, todo lo que tiene que ver con el data center, que es la construcción del data center, todo lo que son equipamiento, infraestructura, que es servidores, almacenamiento, librerías de backup, todo lo que tiene que ver con los networking, redes, switching, cableado, ¿no? Eso es nuestro día a día. Entonces, como les comentaba, para esto tenemos que estructurar la empresa de acuerdo a lo que nosotros queremos ofrecer en el mercado. Y por lo tanto tenemos un departamento comercial, primero un departamento administrativo que está compuesto por la gerencia general, la gerencia comercial y la parte contable, ¿no? De ahí tenemos la parte de preventa, que es la parte de proyectos, y tenemos la parte comercial, los vendedores, y la área técnica, que tenemos que dar el soporte a nuestros clientes. Es importante una empresa, como le decía al inicio, es importante no solo vender, ¿no? Porque al fin y al cabo la venta es lo más fácil, cualquiera puede vender, hasta perjudicando puede vender, ¿no es cierto? Vendo un producto que está en malas condiciones, lo vendo, me llevo mi ganancia y me fui. Luego viene el problema, cuando justamente no se puede dar un servicio postventa adecuado a ese cliente, y es un cliente que nunca más nos comprará, ¿no es cierto? Entonces, donde se ve realmente una empresa que es una buena empresa es en el servicio postventa. Por ejemplo, yo vendo un servidor, vendo un equipo de computación, y el cliente se queja que el equipo no vale o no funciona, pues ahí está nuestro departamento técnico, revisa y ve cuál es el problema y da la solución, ¿no? Entonces, eso puede ser en escala de un equipo o de un data center, un centro de datos de una empresa, ¿no? Entonces, es lo mismo, tiene que ser siempre a ver lo que se llama la calidad. El sinónimo de calidad es hacer las cosas bien a la primera vez. Porque no puede ser calidad hacer las cosas bien a la octava vez, pues ya no es calidad, ¿no? Tiene que hacerse siempre bien a la primera vez. Esa es la calidad y a eso tiene que ir una empresa. Entonces, eso más o menos es lo que hacemos nosotros del día a día. No sé si tienen algún cuestionario o alguna situación que quieran que yo les vaya indicando y les voy respondiendo, ¿ok? Bueno, ahorita vamos a pasar nosotros con lo que es todo lo que es el análisis PEST. Ajá. De ahí vamos a desenglosar todas las preguntas del ámbito político, social, económico y tecnológico. Ok. Vamos a comenzar con mi compañero primero. ¿Tu nombre, perdón? Polet, perdón, te di bien Polet, bonito nombre. Dime. ¿Qué valores del sector político podrían representar amenazas para la industria? ¿Puedes repetirme, por favor? ¿Qué variables del sector político podrían representar amenazas para la industria? Ok. Siempre, lamentablemente, bueno, no siempre, pero en nuestro país la parte política siempre amenaza al sector comercial, con políticas como las incluyó el gobierno anterior, en donde, por ejemplo, se ponían aranceles que va en contra justamente de la industria ecuatoriana y de los comerciales también. La industria con mayor peso, porque son productores, nosotros como comerciantes también nos afecta porque no somos competitivos. Y lo que causa siempre unos aranceles es el contrabando. Nosotros perdimos muchos proyectos de hace unos 4 o 5 años que comenzaron los aranceles. Perdimos proyectos que ya teníamos ganados. ¿Por qué? Porque otras personas que no hacen las cosas honestamente trajeron equipos de Colombia, por ejemplo, porque en Colombia no había los aranceles. Nosotros teníamos que pagar un 30 o un 25% de arancel en equipos de computación, en servidores. Entonces nosotros estábamos muy caros. Vino otros que fueron más inteligentes, no diría más inteligentes, más vivos, y se fueron a Colombia, trajeron los equipos y yo no pude ser competitivo. Todo eso amenaza muy fuerte a nuestra empresa. Las políticas que son dedicadas y que hacen que solo un grupo sean los beneficiados, por ejemplo, equipos de computación hasta hace 4 años eran equipos de marca. Yo representaba a marca HP, a Lenovo y a Dell. Sin embargo, el gobierno hace unos 4 años decidió que salgan del catálogo electrónico de equipos de computación en la parte de CERCOP. Hay una parte que se llama catálogo electrónico. Todas las empresas tenemos subidos ahí, los oferentes tenemos subidos nuestros productos, y no es como una subasta, sino simplemente ahí va la entidad, ve un equipo de computación, le gusta y dice voy a comprar 100 equipos de estos, pone la orden de compra y nos llega la orden de compra directamente a nosotros. En eso el gobierno tomó la decisión de que no sean equipos de marca, sino sean equipos que tengan componente ecuatoriano, que es una mentira porque aquí no se produce nada, solamente se ensambla. Nosotros no producimos ni una memoria, peor un procesador o
ni el case se trae de Colombia. Entonces, nunca vimos eso. Según el gobierno decía que eso era para fomentar la industria ecuatoriana y que aquí se comience siquiera haciendo los monitores, los case, donde va toda la tecnología, pero no fue así. Fue más bien una situación que generó que haya ciertos monopolios, en Guayaquil sobre todo, de dos empresas afines del gobierno que sacaron productos marca Adicta, no me acuerdo otra marca más, que eran los que ganaban todos los procesos. Entonces nosotros quedamos en inferioridad de condiciones. Entonces, esas políticas del gobierno, claro que afectan directamente, a veces hasta indirectamente. Directamente, por supuesto, pero indirectamente parece que una ley no puede hacer mucho, una ley puede causar muchos problemas realmente, una ley mal hecha o con un doble sentido para beneficiar a ciertos sectores del país. Entonces siempre la política, como resumen diría que siempre una política económica, una política comercial del gobierno siempre va a incidir en forma positiva o negativa. Positiva cuando da incentivos a la producción, a la industrialización, al comercio, en donde se eliminan ciertos escudos fiscales, ciertas situaciones en la parte aduanera, que justamente hacen e impulsan a los sectores económicamente productivos del país. Hay otras leyes que justamente hacen lo contrario. Entonces, en eso está justamente la política. La política es muy fuerte porque depende hacia qué tendencia tiene Si son izquierdistas, pues tratan de que todo se les dé, que todo se les quitarle al rico para darle al pobre. Eso es lo que es una nación izquierdista. La parte liberal es darle la oportunidad de que haya mayor posibilidad de trabajo, mayores fuentes de ingresos, que las industrias, claro, los industriales claro que se llevan plata, pero tienen que llevarse porque están ¿cómo se llama?, arriesgando todo, tienen que ganar, pero dejan fuentes de trabajo, ¿cierto? Entonces sería como la parte política, ¿ok? ¿Alguna ley que el gobierno ha lanzado y que les ha favorecido a su empresa? La ley de CERCOP. Justamente cuando se hizo CERCOP fue una muy buena ayuda para empresas como nosotros, que nos hicimos de locales, porque solamente podíamos cubrir Quito y los alrededores, a convertirlos en empresa nacional, porque ya podíamos cubrir cualquier negocio en el país. ¿Qué variables del sector político podrían representar oportunidades para el sector? No te escuché, discúlpame. ¿Qué variables del sector político podrían representar oportunidades para el sector? ¿Qué variables? ¿En qué sentido? No entendería la pregunta. O sea, igual como leyes o algunas implementaciones de la política que le podrían... Pues sí, nos respondimos en la primera parte. Sí, la parte de lo que es el CERCOP. ¿Y alguna otra ley? ¿O aparte de la del CERCOP? Bueno, ahora el Ministerio de Trabajo está teniendo a hacer una nueva ley de contratación laboral, una nueva ley laboral que hemos tenido muchos problemas últimamente con las antiguas leyes que puso el Ministerio de Trabajo, que es el Ministerio de Relaciones Laborales ahora, es en el sentido de que la contratación tiene que ser indefinida. Antes nosotros podíamos contratar por horas, podíamos contratar con periodos de prueba, podíamos contratar por un periodo de tiempo. Ahora no es así. Ahora, desde el primer día, antes nosotros podíamos tener a una persona por 3 meses de prueba, y en esos 3 meses de prueba, si es que no cubría las necesidades de la empresa o no satisfacía las necesidades de la empresa, o al revés, el empleado no se sentía a gusto en la empresa, pues nos dábamos la mano y hasta luego. Ahora no es así. Desde el primer día que entra un nuevo empleado a la empresa, tiene que ser hecho el aviso de entrada al IES y goza de todas los beneficios que le da el IES y todo lo que tiene que ver con el gobierno. Entonces, para nosotros es muy complicado eso, porque la rotación nos causa problemas. Si una persona viene, como nos ha pasado, le contratamos, le pagamos todo y a los 2 meses dice me voy, tenemos que liquidarla, tenemos que los décimos, los fondos de reserva, vacaciones, tenemos que darle también un 25% por cada año que ha estado aquí, así sea el que se retira. Antes, cuando una persona se retiraba, pues era una renuncia voluntaria y se le daba simplemente la liquidación de sus saldos y gracias. Ahora, si una persona de 10 años se retira, hay que darle el 25% de su sueldo por cada año que ha estado aquí en la empresa, que me parece una ridiculez realmente, ¿no? Porque se está retirando. La ley dice que cuando yo le quiero votar a ti, ya no quiero que estés aquí, tengo que darle una liquidación y tengo que pagarle aparte todo lo que tiene que ver con
con la liquidación por nosotros votar, ¿no? Entonces, esas cosas ahorita están en análisis y van a haber se llama la ley de flexibilidad laboral, en donde va a haber, como había antes, ¿no? Esta situación de contrato por horas, contrato de destajo que se llama. Esto en nuestro mercado no es algo nos va a ayudar, pero mucho más es en el sector industrial. Por ejemplo, una azucarera, tienen temporadas ellos que necesitan 1000 trabajadores para que hagan la zafra de la caña, ¿no es cierto? Pero no necesitan todo el año, son 2 veces al año que necesitan un mes o sea, 2 meses al año. No es justo que ellos tengan que contratar a 1000 empleados y darles todas las prebendas si solo van a tener un periodo de tiempo trabajando. Entonces, con la ley de flexibilidad laboral va a hacer eso, que se pueda contratar por un mes, por 30 días, lo que sea, eso tú lo haga, gracias y hasta luego, ¿no? Entonces, lo otro es un desastre. Date en cuenta una azucarera que necesite 1000 empleados para la zafra, tiene que hacer 1000 avisos de salida, LIES, todo lo que eso involucra es una barbaridad, ¿no? Entonces, todo eso está en estudio, esperemos que esa ley se dé para que dé, y eso da mayor dinamismo al mercado, ¿no? Hay mayor contratación, porque los empresarios, los dueños de empresas tienen mayor tranquilidad en poder contratar a personas porque saben que están bajo unas condiciones que es, diría yo, justa para ambas partes. ¿Ok? ¿Qué más? Listo. Con el análisis económico. Ya, en cuanto al factor económico, ¿qué variables podrían representar una amenaza? Factor económico del país. No, de la empresa, de su empresa. Ya, bueno, tenemos un gran problema nosotros ahorita desde el año 2015, que es, nuestra empresa creció mucho desde el año 2009, 2010 hasta el 2015, porque había buenos negocios en el sector público sobre todo, y por eso nos hicimos especialistas en el sector público. Pero eso si ustedes saben lo que es un análisis FODA, ¿sí? Una fortaleza se puede convertir en una debilidad. Por ejemplo, nuestra fortaleza de que conocíamos bien el sector público y teníamos adecuadamente ese sector identificado y nos iba bien en ese sector público, tal vez nunca nos pusimos a pensar que eso no es eterno, ¿no? Entonces, cuando en el 2015 comenzó la crisis en este país, inmediatamente los proyectos se fueron al piso. Entonces la empresa nuestra se quedó, es el 90% de nuestros ingresos, ¿qué hacemos? Entonces, esa fortaleza se convirtió en una debilidad, ¿no? Entonces, lo que hicimos es inmediatamente contratar 2 personas más, dos comerciantes más que vayan hacia el sector privado, incluidos la gerente y yo, todo el mundo salimos a vender en el sector privado para poder cumplir los presupuestos de la empresa. La empresa tiene, como cualquier empresa, tiene unos costos fijos y unos costos variables. Costos fijos son los costos que así venda $1 o venda 10 millones de dólares, igual tengo que pagar, que son sueldos, servicios básicos, toda la situación, luz, agua, teléfono, toda esa situación, ¿no? Y los sueldos, porque los sueldos no están en relación a lo que venda o no la empresa. Las comisiones sí. Las comisiones de un vendedor, sí, de acuerdo a lo que venda, pues tiene su comisión. Pero los sueldos, los costos fijos son complicados, porque en una empresa comercial como esta, de la única manera que salen los recursos para poder pagar a su nómina es de las ventas, ¿cierto? Si no hay ventas, no hay recursos. Entonces, nuestra empresa tiene que vender, por ejemplo, esta empresa tiene que vender 4 millones al año para cubrir todos sus costos fijos y variables, ¿no? En el año 2015 no llegamos, en el año 2016 no hemos llegado, ni en 2017 ni en 2018. Hasta ahora no hemos llegado a los 4 millones. El punto de equilibrio de la empresa está más o menos en los 3.200.000. Quiere decir que si la empresa vende 3.200.000, salimos tablas. O sea, ganancia cero para la empresa, pero cubrimos todos los sueldos de gerentes, de todo. Pagamos todos los costos, todas las cosas, y eso es lo que necesita la empresa. En eso sí hemos llegado, ¿no? Hemos llegado con las justas, pero ¿qué quiere decir eso? Que la empresa no está mejorando su capital de trabajo, porque llegamos con las justas, ¿no? A cumplir el año. 300.000 dijo, ¿no es cierto? 300.000. Dijo que cubrían todo lo que es... 3.200.000. Eso es lo que la empresa necesita para poder cubrir todas sus necesidades. Es una cifra alta, pero es lo que necesitamos. Son 16 empleados que tenemos aquí. 14 más 2, Sandra y yo, 16. Entonces, es importante que tengan ustedes una idea, ¿no? Hay empresas mi empresa es mediana. Hay empresas que venden... La ley dice que de 0 a 1 millón es la empresa pequeña.
De 1 millón a 5 millones de ventas es una empresa mediana y de 5 millones de adelante es una empresa grande, ¿no? Y entonces estamos calificados como el SRI, como la super de compañías, como empresa mediana, ¿no? Entonces no hemos podido pasar de eso ya varios años, hemos querido llegar, el año 2011 o 2012, que fueron muy buenos años para la empresa y para todos, llegamos más de los 4 millones. Entonces, nosotros teníamos una perspectiva que íbamos en poco tiempo llegar a ser una empresa grande. No ha sido posible, ¿por qué? Por la situación del país. Y ahí viene la respuesta a tu pregunta. La situación económica del país realmente influye 100% justamente a la parte productiva y a la parte empresarial. ¿Por qué? Porque es el motor del desarrollo, como no es otros países. Si ponemos el ejemplo de Alemania o de Estados Unidos o de Japón, ellos son independientes del gobierno. El gobierno solamente dicta las normas, los procedimientos, las leyes, nada más. El motor de desarrollo está en la industria, está en la gente, en el aparato productivo privado. En nuestro país es al revés. En nuestro país el sector público es el que genera toda la situación económica del país, y eso está muy mal. Por eso nuestra industria es básica, nuestra industria es muy, muy pequeña. Entonces eso no hace, jamás saldremos del subdesarrollo ni estaremos en caminos de ser una economía o un país que esté en vías de desarrollo como otros países, como Argentina, como Brasil. Brasil ya está yendo hacia el primer mundo, porque es un país gigante también, ¿no? Pero aparte de ser pequeños, nosotros en nuestro país no tenemos la industria que debemos tener por todas estas situaciones que les estoy indicando. Entonces es muy difícil, y esas son ya reglas económicas de un país que limitan justamente que una empresa pueda desarrollarse de mejor manera o que haya más emprendedores. Este país, en Estados Unidos más o menos más del 50% son emprendedores, o sea, aquí sí son empresarios. Se arriesgan, no quieren ser empleados, ponen su negocio, ponen lo que sea, más del 50%. Aquí en el país no llegamos ni al 10%, me parece. Entonces esto influye mucho en un país donde el aparato estatal es el ejecutor de todo. Nosotros tenemos un grave problema ahorita por las leyes económicas del país en cuanto a personal. Antes del 2010, un ingeniero recién graduado, en nuestro caso que estamos de sistemas electrónicos, lo podíamos conseguir por 800 o por $800, lo podíamos pagar sin ningún problema, y aceptaban. ¿Por qué? Porque es el mercado. Luego se les iba incrementando de acuerdo a su experiencia, ¿no? Pero hablo de un recién graduado, ¿no? Ahora, desde que vino el gobierno en el 2010 con Correa, subió ostensiblemente los sueldos en el sector público, que causó un problema gravísimo. Por eso el gasto corriente de nuestro presupuesto del Estado es altísimo. ¿Por qué? Porque en el sector público un ingeniero de sistemas recién graduado gana $1,800, $2,000. Entonces, cuando viene una persona acá a nuestra empresa que quiere trabajar y dice, ¿cuánto aspiración salarial? Me dice, $2,000. Digo, pero estás empezando. Yo no te puedo pagar, te puedo pagar hasta $2,000. No, para eso me voy al sector público y me está pagando $1,800. Digo, pues, se van allá, a un año les votan, ¿no? Hay un ciclo. ¿Cómo se llama exactamente? ¿No? Hay mucha rotación de personal en el sector público, ¿no? Por esa situación justamente. Entonces es muy difícil competir con el gobierno con esos precios, que son irreales realmente, y causan que el presupuesto, el gasto corriente del sector público sea altísimo, y son prebendas políticas, ¿no? Tú me ayudas, ¿qué quieres? Yo te pongo esto, necesito 20 puestos de trabajo para mi gente, ¿no? Y inflan en el sector público con estas prebendas, ¿no? Y eso causa problemas en nuestro país. Que de eso no saldremos nunca si no se cambia realmente con una verdadera política económica para el país, que es de desarrollo. Y por ejemplo, Perú está terminando este año con más de 40.000 millones de inversión extranjera. Colombia 60.000. Bolivia, que es de Evo Morales, que es igual socialista, pero no es tonto, más de 30.000 millones en inversión extranjera. Nuestro país, 1.000 millones. Nada. ¿Por qué? Porque ninguna empresa, ninguna inversionista del exterior va a venir a nuestro país teniendo las políticas económicas que tenemos. No les conviene. Entonces, los capitales grandes del mundo se mueven hacia donde tienen mayor posibilidad de ganancia. Pero el gobierno no entiende, porque son izquierdistas, el gobierno no entiende que un país donde hay inversión extranjera, claro que se llevan recursos, porque tienen que llevarse, porque están invirtiendo, pero dejan fuentes de trabajo, dejan industria, dejan infraestructura, pero eso, pues,
para la visión de los que son de izquierda no es así. Entonces eso es una lacra para nuestro país y un peso muy grande para nuestro país. ¿Ok? Sigamos. Y asimismo, en el factor económico, ¿qué oportunidades han encontrado? Factor económico, una fue que encontramos, de las pocas, es que cuando hubo la crisis, realmente el gobierno de alguna manera entendió y dio a través del Banco del Ecuador, Ban Ecuador, que era antes del Banco Nacional de Fomento, a través del Ban Ecuador y la Corporación Financiera Nacional dieron créditos a empresas que estaban en problemas. Nosotros teníamos un problema de flujo de efectivo. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno no nos pagaba. O sea, yo no tenía muchas ventas, lo que vendía no nos pagaba el sector público, se demoraban meses. Eso me causó un problema de flujo de caja muy, muy importante. Pero lo que tuvimos que hacer, gracias a Dios, en la bonanza pudimos adquirir esta casa y la refaccionamos, y esta casa es de propiedad de la empresa. Entonces esta empresa la hipotecamos a Ban Ecuador y obtuvimos un préstamo de liquidez a 3 años plazo que nos ayudó bastantísimo para salir de la crisis y seguir operando. Entonces una política económica que diría el gobierno fue buena para poder apoyarnos a las empresas que estábamos en problemas de liquidez. Que diría yo que fueron muchas en el país, muy pocas se salvaron. Hasta Supermaxi, que yo tengo un buen amigo mío que es gerente ahí, Supermaxi tuvo una caída, el año pasado fue la primera vez que Supermaxi bajó un 8% de las ventas. ¿Por qué? Por eso verán, ¿cómo se llama? Publicidad en la televisión de Supermaxi, la super oferta. ¿Por qué? Porque ellos nunca tenían publicidad, porque no estaban. Pero tuvieron que meter publicidad porque se les comenzó a caer las ventas, ¿no? Y eso es un problema de país, ¿no? Justamente, entonces ahí tuvimos este apoyo, diría que son políticas económicas que nos apoyaron. Ya, en el factor social, ¿qué variables del sector social podrían representar una amenaza para la industria? En el sector social, las huelgas, los problemas de que con las leyes laborales que tenemos, el empleado tiene muchas prebendas y realmente el factor social influye mucho en una empresa. Se pueden parar, pueden ir a huelga, pueden demandarnos por cualquier cosa. Entonces eso nos ha causado un problema, nos puede causar un problema, puede ser una amenaza para la empresa eso, ¿no? Aparte de eso, las políticas sociales del gobierno, estando en esta crisis, nos pusieron ciertas leyes de protección al trabajador que fueron muy complicadas. Por ejemplo, la nueva ley de salud ocupacional. Fue una ley aprobada por el Ministerio del Trabajo que nos causó muchos problemas, porque no era el momento para tener eso, tomando en cuenta que estábamos en crisis, tuvimos que invertir, tenemos que tener un médico de salud ocupacional aquí de planta, pasado los 10 empleados, que me parece una locura. Debería ser pasado 50 empleados, creo yo. Si no, se puede tener una forma de que sean atendidos, para eso tienen seguro social, también se les paga. Entonces, sin embargo, la ley puso que tengamos un médico de salud ocupacional que nos cuesta mensualmente, tenemos que hacerles una serie de evaluaciones médicas, tenemos que hacer, aparte de evaluaciones médicas, tenemos que hacer cursos de drogas, de sexualidad, de acoso, una serie de cosas que tenemos que hacer cada año con el respectivo costo que esto tiene, y en plena crisis tenemos que invertir en eso. En vez de que el gobierno entienda que estamos en una crisis y tenemos que optimizar nuestros recursos de la mejor manera para poder salir y que todos, porque a ningún gobierno le conviene que 1000 empresas quiebren, porque son 20.000, ¿cómo se llama?, trabajadores de la desocupación. Entonces, sin embargo, nunca entendieron nada y tenemos que cubrir. Si no cumplimos eso, las multas son gravísimas, $15,000, $10,000, una multa por no tener esos planes. Tenemos que hacer los planes, tenemos que tratar a personas que hagan los planes de salud ocupacional. Nos pidieron un poco, eso está bien, ¿no? La parte de extintores, la parte de salidas, eso está muy bien, porque tiene que haber seguridad, pero otro no compartimos. Entonces son situaciones que realmente nos causan inconvenientes, sobre todo como estamos ahora. Ya, ¿qué variables del sector social podrían representar oportunidades para este sector, para la industria? Sociales, muy poco lo veo yo. Mano de obra tal vez, cuando hay una crisis en un país como estamos viviendo ahora, pues hay mayor posibilidad de contratar personal calificado a un menor costo, ¿no? Ahora se está dando eso.
pero tenemos una competencia desleal, diría yo, porque ahora aquí en empresas han presentado venezolanos, cubanos, con maestrías, con todo, que quieren trabajo a toda costa, que se les ayude y piden realmente lo mínimo, y eso yo no estoy de acuerdo. Yo no he contratado, como ustedes verán aquí, no verán un venezolano ni un cubano, a pesar de que tuve la oportunidad de hacerlo eso, porque no me parece, en primer lugar, no le puedes soltar a un venezolano por su condición. Y segundo, no puedo quitar tampoco a un ecuatoriano la posibilidad de trabajo por darle a un venezolano que se está regalando. Entonces, por las dos partes yo no comparto. Entonces, yo aquí tengo que pagar lo que merece para la empresa justo y primero lo nuestro, ¿no? Como dice el gobierno, tiene que ser primero lo nuestro, pues, ¿no? Ahora, si viene un ingeniero y me dice que quiere ganar $5,000, debe ser que está loco, ¿no es cierto? Y tendré que ver otra forma, pero por el momento yo creo que hay que hacer país desde ahí, justamente. ¿Ok? ¿Algo más? Toca las tecnológicas. Ajá. ¿Qué variables del sector tecnológico podrían representar amenaza para la industria? Lo que somos dependientes tecnológicamente. Nosotros no producimos nada que casi en este país, muy poco. Por ejemplo, en carros no hacemos nada, solo ensamblamos. Lo mismo en computación. Lo mismo en cualquier línea de tecnología que se abra. En la tecnología petrolera tenemos que recurrir a empresas internacionales que vengan a darnos extrayendo el petróleo, porque nuestra tecnología es muy limitada. Entonces eso es una amenaza siempre, porque al ser dependientes tecnológicamente, todo para nosotros es más caro. Todo es más caro. Un carro que aquí cuesta 40,000, afuera cuesta 20,000. No, casi es el doble, porque el 85% es de aranceles. Entonces, un carro, por ejemplo, el que tengo yo, el Ford Explorer, ese me costó 65,000. En Estados Unidos cuesta 30 y algo, ¿no? Entonces es una barbaridad, ¿cierto? Entonces esas son amenazas, y nosotros, eso nos impide, pero ya son cosas no de nuestro país. Lamentablemente el mundo es así, ¿no? Justamente a Estados Unidos, a Japón, a Francia les conviene que sigamos siendo dependientes tecnológicos, pues nunca nos darán oportunidad de hacer nada, porque ellos nos brindan todo, ¿cierto? Entonces es muy difícil para nosotros ser competitivos. Y si queremos hacer algo, nunca seremos competitivos. Tal vez para alguien que se le ocurra hacer una computadora barata aquí, que no sé cómo lo podría hacer, pero por ejemplo, que lo haga, pues no podrá entrar al mundo a competir, porque los costos son complicadísimos, ¿no? Entonces, esa es la parte tecnológica, y cada vez la tecnología va avanzando, nosotros siempre retrasados. Más o menos dicen que estamos nosotros unos 30, 40 años tecnológicamente retrasados, y eso es bien complicado. Eso no estaría de la mano con lo social también, porque es como que estamos acostumbrados a solo ser consumidores. Sí, de alguna manera, pero la parte social no le queda, a un consumidor no le queda más que comprar. Tú, por ejemplo, quieres ir a la universidad y te piden una portátil o el celular. No, yo quiero un celular Yumigusin que hacen aquí en Quito. Mucha, pues no va a ser posible, ¿no? Porque tal vez ese celular no te dé lo que tú necesitas. Así mismo una portátil, por ejemplo. Tus padres con esfuerzo tendrán que comprarte una portátil HP o Lenovo, IBM, lo que sea. Tendrán que comprarte o algo que tenga la calidad que tú necesitas, ¿no es cierto? Entonces es muy complicado para un consumidor. Y efectivamente somos consumidores, ¿no? De tecnología y de todo. Somos más consumidores que otra cosa, ¿no? Como dicen, somos pobres pero optando a pavo. No tenemos por poco para ciertas cosas, pero tenemos el mejor celular, la ropa de marca, que eso va en contra de nuestro país, ¿no? Porque hay cosas buenas de aquí en nuestro país en la parte textil, pero muy pocos. Si me pongo a ver aquí, muy poco tendremos algo ecuatoriano, no sé si alguien tenga aquí, creo que no, lamentablemente, las medias tal vez. Entonces, de nosotros mismos comienza esa situación, ¿no? Bueno, si yo me compro un jean Perileo, pues la gente va a decir, ucha, este man no tiene ni para un jeansito bueno. Entonces, por ahí comienza la cosa, ¿no? Pero en otros países, tú te vas a Colombia, en Colombia, por ejemplo, el Croydon es un zapato muy bueno, que la gente lo consume mucho. El colombiano es mucho más nacionalista. Entonces, esa ya es cuestión de idiosincrasia, ¿no? La idiosincrasia de nuestros pueblos es tan complicada en ese sentido, que comienza de nosotros mismos como padres. Yo a mi hija quiero darle lo mejor, la mejor ropa que pueda darle, que esté en mi capacidad de darle. Entonces, desde ahí comenzamos, ¿no? Entonces, todos somos culpables. Cuando me acuerdo una época que se puso de moda, que será 2 años, los zapatos Venus. Era moda, pero toda esa empresa se fue al cielo, millonarísimo. ¿Por qué? Porque hubo una moda que
Yo no entendí por qué, porque el Venus de mi tiempo era para los últimos que tenían para jugar en la calle fútbol, pero se hizo de una manera la campaña que se hizo una tendencia, una moda que impulsó mucho la industria. Esas cosas son las que uno no entiende a veces, ¿no? Pero ¿por qué no se mantuvo? No sé. Entonces ahí vienen otras cosas, ¿no? Son modas nada más, no son algo que esté dentro de nuestro cerebro, de que tenemos que apoyar lo que es nuestro, ¿no? Eso sería. ¿Algo más? Sí, falta una pregunta más. Claro. ¿Qué variables del sector tecnológico podrían representar oportunidades para el sector? La misma ley que les dije hace un rato de que se trate de hacer la industria aquí en el país, pero bien encaminada, con tiempos, con apoyos del gobierno, porque no solamente es dar una ley de que se elimine los equipos de marca y ahora se hagan equipos de ecuatorianos. Con una ley no vas a poder hacer eso. Tiene que haber el cómo. O sea, en estos últimos 5 años, poco a poco vamos a ir reduciendo la dependencia de marcas del exterior. Pero vamos a impulsar estas cosas de acuerdo a esto, con estos convenios, vamos a hacer esta situación, vamos a hacer un parque tecnológico donde vayamos a poner esto, infraestructuras, conocimiento, todo eso, como ya Chay se quiso hacer, que nunca sirvió para nada. Entonces, bajo esas perspectivas, yo creo que sí se pueden hacer algunas cosas. Porque hay países que no tienen nada, como Islandia, que es un hielo, pero son casi los mayores productores de tecnología. Entonces, ¿por qué? Porque está en el cerebro. Entonces, lo que falta es la educación, educar a la gente, educar a nuestra gente, porque nosotros estamos hablando entre universitarios, pero muy pocos son los universitarios realmente que llegan, ¿no? El grueso de nuestra gente está en el campo, está sin ningún tipo de posibilidades de estudio y de progresar. Entonces, por ahí yo creo que comenzar una situación muy drástica de cambio, ¿no? Corea del Sur en los años 70, luego de la guerra que tuvieron de las dos Coreas, vino un líder, les voy a contar. Es bueno contar, yo cuando seguí una maestría me acuerdo de este caso. Este líder coreano llegó y dijo: yo voy a ser dictador y voy a estar 30 años en el poder. Y simplemente en este país va a haber educación, segunda educación, tercera educación. Si fallan las carreteras, lo lamento. Si falla la salud, veremos lo que podemos hacer, pero vamos a educar a nuestro pueblo. Y ellos en 30 años se levantaron y ahora son una potencia. Entonces no es coincidencia, son políticas que cuando se tiene una política bien encaminada y bien estudiada, siempre va a dar resultado. Y eso es sobre todo con la educación. Por eso ustedes, chicos, les indico que tienen que estudiar, pero no estudiar por tener un título, tienen que estudiar porque quieren ser más, quieren llegar hacia algo en la vida. No porque mi papá me dice que estudie y que tenga que ser universitario, pues ahí no van a llegar a ningún lado. O me fui con mi enamorada a estudiar marketing, por ejemplo, porque se fue mi enamorada, pues en la vida no van a hacer nada. Tiene que ser algo que realmente les impulse, les dé esa satisfacción de que cuando en su vida futura, ya cuando sean profesionales, les dé satisfacción de ir a trabajar, no les dé angustia o frustración. Siento que estén encaminados a lo que les gusta. Y cuando llega eso, van a querer tener una maestría, y tampoco la vida es de tener 50 maestrías, no, lo que yo necesite para salir adelante. Yo era ingeniero. Cuando tuve esta empresa con mi esposa, vimos que había una falencia en la parte administrativa. ¿Qué hice yo? Seguí una maestría en administración de empresas. Eso es todo, pero no, ahora quiero otra maestría en lingüística, por ahí ya no va pues la cosa. Tengo que ir enfocado y real a mi realidad, ¿no? Si no, realmente uno se convierte en una persona que no va ni a ser feliz, ni va a dar provecho a este país. Tenemos que tener claro, ustedes muchachos tienen que tener claro de que el país lo hacemos nosotros, no los gobiernos. Los gobiernos nos han querido molestar, nos han querido que siempre estemos pisoteados. Yo no defiendo ni la derecha ni la izquierda, porque así como la izquierda, tal vez algo urgente. ¿Aló? Ya mismo termino. Cercó, ya, ok, listo. Ya, ok, entonces, así mismo construyeron a la derecha de León Félix Cordero y todo. Saquearon este país también. Querían que la gente siempre esté no estudiada, para tener siempre y tener mano de obra barata, ¿no? Cuando la gente es ignorante, pues con $100 están felices, pero cuando la gente está estudiada, ya exige, ¿no? Yo no puedo ganar 100,
yo tengo que ganar 1000, por eso es y ya uno ya puede exigir. Mientras tanto, lo que dé. Entonces siempre tienen que tener eso en la cabeza, ¿no? Que el estudio es lo único que les va a seguir adelante y cumpliendo con sus proyectos de vida, ¿no? No sigan cosas que no les va a servir o no es lo que quieren en la vida. Sigan lo que realmente les hace feliz a ustedes y eso les va a proyectar. ¿Ok? ¿Algo más? Quisiéramos saber la parte, ahora ya cambiando un poquito de tema, lo que son los proveedores. ¿Ustedes mismos se sustentan todo lo que es, lo que nos dijo, las bases de datos, todo eso, o cuentan con algún tipo de proveedores? Nuestra empresa es ambiente comercial. Una empresa comercial es un link entre el productor y el consumidor. Nosotros comerciamos. Los productores son nuestras marcas que representamos, IBM, HP, Dell, Lexmark, Xerox, todas esas son nuestros proveedores, ¿no? Son las marcas, son los productores. Nosotros, mediante contratos de relacionamiento que tenemos con estas marcas, somos distribuidores autorizados para el país de estas marcas y comercializamos esos productos y los vendemos a los clientes, ¿no? Entonces, nosotros no producimos nada, solamente comercializamos. Uno de sus más grandes proveedores, el que más genera para su industria. HP, sí, en primer lugar. ¿Y el que le sigue? ¿Puede decir así? HP, Una escala de uno, ahora dos, sería tres, HP, en la parte de otra sería Bingware, es BMW, Ware, ¿no? Ware, W-A-R-E, Bingware. Bingware, ¿por qué? Porque ahora ya cada vez se vende menos fierros y se vende más software. Antes vendíamos muchos servidores, muchos data centers, ahora todo se virtualiza. La virtualización son empresas como Bingware, pioneros. Bingware es una empresa que solo vende el software. Entonces, en vez de comprar 10 servidores, una empresa compra un servidor y virtualiza. Los virtualiza y los hace, a ese servidor le hace 10. Y un tercero. Un tercero sería... De los proveedores. ¿Cuál es lo que en este año, cuál ha sido el que más nos... Estamos HP, Epson. Epson nos fue muy bien este año, ¿no? Todo lo que tiene que ver con proyección, ganamos muchos concursos en la parte de universidades sobre todo, ¿no? Entonces instalamos 150 en la Politécnica, por ejemplo, en todas las aulas, así mismo en Guayaquil, en Cuenca nos fue bastante bien en esto, y todo lo que son las nuevas impresoras de bolsas de tinta que se llaman ahora, ¿no? Que es la nueva tendencia. Todo el mundo tiene una Epson en la casa, las de Cotán, ¿no? La que vienen ahora esas están ya para la industria. Son empresas grandes que ya no vienen con el cartuchito así, se vienen con unas fundas de 1 litro. Pues son de tinta continua y eso pueden imprimir 80.000 impresiones, entonces eso está en boom ahorita. Por eso nos fue bien en Epson. ¿Algún tipo de amenaza que ha sentido su empresa hacia los diversos competidores? Sí, por ejemplo, como les comenté, todo tiene que ver con la parte política. El gobierno prohibió que haya marcas en equipos de computación, y eso hizo que HP decida irse del país. Entonces HP se fue del país y eso nos causó un problema bien grave. Y la parte de computadoras se fue el año pasado y la parte de data center, de servidores, se fueron este año, en mayo. Entonces, dése cuenta lo que es para una multinacional irse de un país. HP ya no está en el país. Ahora nos atienden desde Perú, nos atienden, ¿no? Cada 15 días vienen ejecutivos de Perú y dan la vuelta al mercado y nos visitan y ven cómo son los proyectos, pero no es lo mismo que tener aquí una empresa, la marca aquí para cualquier cosa. Eso ha causado que Dell, por ejemplo, Dell suba en el país. Antes HP tenía el 70% del mercado, ahora HP debe tener menos del 50%, ¿no? Por este cambio que hubo. Y es una política del gobierno que causó este problema. Entonces esas cosas son las que pasan, ¿no? Y eso es una amenaza justamente. Al momento de que su empresa va a escoger un proveedor, un nuevo socio, ¿cómo ustedes toman lo que es las barreras? ¿Qué barreras tienen que superar para que su empresa esté segura de realizar esta contratación? Hablemos justamente de Bingware, por ejemplo. Bingware hace 4 años nuestra empresa no vendía nada, ni sabíamos que existía Bingware, pero justamente ahí está. Al ser una empresa mediana tenemos más facilidad de movernos. Una empresa grande con 200 empleados es muy complicado moverse hacia otro nicho de mercado porque son grandes, ¿no? Una empresa mediana tiene ese dinamismo, ¿no? Entonces justamente ya hace como 3 años, varios vendedores nuestros indicaron que ya no veían mucho la parte de servidores, sino que ahora hay unas nuevas marcas en el mercado y nuevos productos. Y ahí comenzamos a ver cuáles eran sus productos, ¿no? Y juntamente con los vendedores y con la gerencia comercial encontramos que había Fortinet en la parte de seguridad,
Seguridad Informática, Bingware, Checkpoint, Citrix. Todas estas marcas vimos en el mercado y ahí comenzamos a entender que se trataba, primero lo que hicimos era el acercamiento con la marca. La marca dijo, sí, nosotros estamos distribuyendo en el país, tú quieres distribuir, sí, pero tienes que generar esto. Entonces, ¿qué es lo primero que te pide la marca? Tener un contrato de relacionamiento, tener comerciales y técnicos certificados con la marca. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que tomar cursos. Tanto los técnicos nuestros como los comerciales nuestros tienen que tomar cursos con la marca, que eso a veces Bingware no está en el país, por ejemplo. Entonces Bingware tiene unos centros aquí en el país, hay unos centros que se llaman Prometrics. En esos centros se dan los exámenes. Primero viene, por ejemplo, Bingware me dice, del 5 al 10 de diciembre va a haber un curso en Quito de certificación para poder vender Bingware. Cuestan, por lo general son caros, cuestan $2.500, $3.000 un curso de esos para un técnico nuestro. A veces nos hacen rebaja cuando mando 2. Entonces, tanto en la parte comercial como técnica hay estos cursos. Entonces, seguimos el curso y optamos ya para el examen. Si pasa el examen, ya tenemos nuestros técnicos certificados. Y en ese momento ya podemos vender esas soluciones. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Esas son las barreras de entrada, diría yo, justamente. Tener técnicos certificados, comerciales certificados y tener las certificaciones que la marca, certificaciones básicas que las marcas indican para poder ser distribuidores autorizados de la marca. Eso lo hace HP, lo hace IBM, Bingware. Cada año tenemos que renovarlas y es un costo bastante alto para la empresa, pero nos da la posibilidad de generar proyectos grandes, porque Bingware está en proyectos grandes. Recién ganamos uno en la Contraloría General del Estado la semana pasada de Bingware, $220.000 para renovar todo el crecimiento Bingware de la Contraloría General del Estado. Todos son negocios grandes. Con un negocio de esos ya pago todo lo que invertí, ¿no es cierto? Entonces de eso se trata. Pero si no tuviera eso, jamás podría yo tener esos negocios. ¿Por qué? Porque no podría, ¿no es cierto? Entonces es una inversión que te tiene que hacer para poder optar por esos proyectos. Entonces, eso sería un ejemplo de lo que es un proveedor, qué barreras de entrada tiene y cómo se puede hacer para tener acceso a eso. ¿En qué países están distribuidos? ¿Tiene otras sedes en diferentes partes del país? Nosotros tenemos Quito y Manta porque la gerente es de Manta. Entonces había una sucursal en Manta y nos ha ido bastante bien en Manta. Manta tiene Guayaquil, Esmeraldas no, porque Esmeraldas es un mercado que no sirve para nada realmente. Pero Manabí y Guayas sí. Esmeraldas es un desastre realmente. Entre estos dos centros de distribución, como usted me especifica, Quito, Manta y la parte de Guayaquil, ¿cuál cree que genera más ganancia para su industria? Quito, por supuesto, porque somos sector público y el sector público está aquí en Quito y genera el 70% de nuestras ventas. Ahora menos, diría yo, ahora un poco menos. Pero si quiero, un 60% está en Quito. Nos ha ido bastante bien en Manabí, muy bien nos ha ido en Manabí este año. ¿Se podría considerar la parte de Manabí como una fuente de explotación para su empresa? Por supuesto que sí, el crecimiento, sí. En Quito es bien complicado, porque en Quito estamos todos y es un desangre y es todos contra todos, aquí complicado. Nos ha ido bastante bien en Manabí y ahora nos estamos abriendo para Ambato y para Ibarra y Tulcán. Estamos viajando allá, sector privado, eminentemente sector privado. Nos ha ido bastante bien allá, sobre todo en Ibarra y en Ambato nos ha ido bastante bien. Bastante bien en lo poco que hemos hecho. Claro. Hay mucho por hacer realmente. Directamente en el sector privado, ¿no? Sector privado. Ya público no queremos saber nada más de lo que ya tenemos, porque realmente es durísimo el sector público. Ahorita lo que quieren hacer ustedes es poner los dos pesos, tanto público y privado, en una balanza y equilibrarla. Exactamente. Ahí y estamos muy complicados. Estamos ahorita en un 80-20. Queremos llegar a este fin de año un 70-30, no lo vamos a conseguir. Queremos un 75-25 más o menos, que es bastante, de lo que antes éramos 100% sector público. Queremos terminar a 2020, queremos terminar un 50-50. Me han dicho el año pasado un 50, el año siguiente un 50-50 y el año 2020 que sea más sector privado que sector público. Es una meta que no le hemos puesto, pero yo creo que no la vamos a poder conseguir. Veamos cómo se comporta el gobierno, cómo da acceso a la inversión privada. Ahora quieren hacer una alianza público-privadas porque ya vieron que con solo la plata del sector público no van a poder. Entonces están haciendo alianzas público-privadas para que el privado también ponga su inversión y participe en los proyectos grandes como hidroeléctricas, como la parte petrolera, todo eso. Entonces, si se da eso, el sector privado va a aumentar y ahí estaremos nosotros, ¿no? En lo que podamos. Entonces, justamente esa es nuestra perspectiva. Esperemos que la cumplamos, ojalá en el año 2020 nos podamos ver y les cuente qué tal nos fue. Okay. Ya como para ir culminando, la parte de lo que es distribuidores y lo que son clientes,
si la parte de lo que es la negociación con sus proveedores, proveedores, distribuidores y clientes ha generado un alto y bajo en la industria, en su empresa. Si se habla en la parte de costos, sí. En la parte de costos. En la parte privada, sobre todo. En la parte privada era un nicho de mercado muy poco explotado por nuestra empresa, pero muy rentable. El sector privado es un sector de relacionamiento, porque no depende de una puja o de una subasta, sino de un relacionamiento con el dueño o con el jefe de tecnología. Se hace un proyecto y él está de acuerdo con nuestro proyecto y lo compra. Ahora se han hecho casi como públicos. Piden 3 proveedores, hacen una sesión de negociación. Entonces, esa situación ha causado de que nosotros tengamos casi como el sector público, ¿no? Entonces, antes los márgenes del sector privado eran negocios más pequeños, pero con margen mayor, un margen adecuado. Ahora los márgenes del sector privado también han bajado. Entonces, esto también es el poder de negociación que tienen ahorita los... ¿Ustedes ya estudiaron las fuerzas de Portera? Sí. ¿De Portera? ¿Sí? Sí. Ya. Ahí está lo que es negociación, lo que es la fuerza todas las 4 fuerzas. Entonces, justamente ahí más o menos se viene esto, ¿no? Cuando el poder de negociación de un cliente es mayor que el habitual, pues va en decremento de la empresa comercializadora, porque el margen tenemos que bajarlo para poder ganar. ¿Y eso sucedió en su empresa? Claro, estos últimos meses hemos ganado negocios, pero a un menor margen. Quiere decir esto que el mercado está mucho más complicado. Hay muchos más actores, entonces cuando hay más actores, el precio por lo general tiende a la baja, ¿no? Entonces ya no podemos ganar lo que ganábamos antes, sino tenemos que sacrificar nuestro margen para poder ganar los negocios, ¿no? Yo creo que con eso ya está acabado. No, más bien para mí es una inmensa alegría que tener a muchachos. Yo también fui, como se llama, estudiante. Me recuerdo cuando estaba en la Politécnica realmente y yo hubiera querido tener esa posibilidad de tener ese link con la empresa, con alguna empresa, con alguna cosa, porque siempre es importante. Yo me nutro de ustedes, veo lo que están viendo, veo que el desenvolvimiento de ustedes, el estudio es una parte, ¿no? Una parte muy importante, pero lo otro es su aptitud hacia donde quieren ir, ¿no? Entonces siempre tienen que tener la base teórica. Pero es importante estas charlas porque justamente a mí me llenan esas charlas, porque justamente uno puede de alguna manera hasta desahogarse con ustedes de los problemas que tenemos del día a día. Y sobre todo ver en ustedes también, darles una pequeña información que ojalá sea útil para ustedes, pero que sientan, y yo sí les pongo a ustedes como marqueteros que van a hacer, que sientan esa necesidad del emprendimiento. Este país necesita eso. No necesita muchos abogados y muchos empleados públicos que estén ahí sin hacer nada, que este país no le aporta nada. Uno le duele cuando va a un sector público, a una empresa pública y ve que de los 10 que están ahí, 8 están sin hacer nada y 2 están trabajando. Eso no aporta en nada absolutamente a nuestro país, más bien va en decremento. Pero gente como ustedes, jóvenes, que sientan que el emprendimiento va a ser en cualquier cosa, en cualquier rama que ustedes la vean, pero que den pasión a eso y les va a ir bien. El emprendedor tiene muchas ventajas, ¿no? Tiene mejores condiciones de vida, pero tiene muchos problemas también. El desgaste es fuerte. Eso es el emprendimiento. Y de que se mete eso, sabe lo que se mete. Pero justamente tienen que tener esa capacidad de ustedes de poder hacer eso. ¿Ok? Les agradezco mucho. A ustedes más bien, ¿no? Muchas gracias. Entonces, no sé si desean quedar un ratito aquí con un problema, si no, nadie. Sí.